Bueno, fíjense que aquí vemos un vehículo, para empezar a hablar de lo que es la red CAN, redes multiplexadas CAN bus, ya vamos a escribir ese término, pero aquí vemos un vehículo donde hay varios módulos o computadoras conectadas por ejemplo, esta línea azul por una red principal, ¿ves? Fíjense que esta red principal conecta en la periferia, es decir, en los costados, varios módulos. Entonces, esta es la red principal CAN bus, ¿no? Claro, ya después la red de comunicación CAN pueden tener como una computadora que conecte o computadora de pasarela que conecte a otras redes de comunicación CAN bus también, ¿ves? Con otros módulos. Se puede dar el caso, ¿ok? O esta que se ve aquí en rosado. Esa será una computadora que llaman de pasarela. Ya vamos a entrar al detalle. Pero entonces, una de las particularidades de la red de comunicación CAN bus es que reduce el peso de los cables en el vehículo hasta 50 kilogramos, quizás menos, dependiendo de la cantidad de cables que lleve un vehículo. Pero se logra una reducción en el peso de los cables. Pero ya vamos a entender el por qué. Pero más allá de la reducción del peso, que es una ventaja, hay otras, digamos, que tienen que ver con la velocidad de comunicación y eso. Y es la siguiente, ¿no? Es decir, fíjense que por lo menos acá, en un sistema convencional de comunicación como el de abajo, por ejemplo, si el sensor de temperatura del motor envía una señal por unos cables o por un cable a la computadora del motor y si el medidor combinado clúster necesita esta señal, pues por otro cable se envía la señal del sensor de temperatura del refrigerante del motor por ese cable. Pero si la computadora del aire ACI-CU, unidad de control electrónica del aire, necesita también la señal de temperatura del motor, hace falta otro cable para enviar la misma señal. ¿Sí me explico? Ojo, aquí se dibujan las señales como cuadradas, no son como tal, no son analógicas, perdón, digitales, sino bueno, es una forma de representarlas, que pueden ser señales alternas, señales analógicas, señales cuadradas, etcétera, ¿ok? Lo que viaja originalmente. Pero entonces lo que estoy tratando de darles a entender es que si una señal en específico la necesitan varias computadoras, una vez que la señal del sensor la recibe la computadora principal del sistema, hace falta entonces un cable por señal por computadora a la cual hay que transmitirle esa señal. ¿Ves? Como este, ¿ves? Sensor de temperatura motor, sensor de temperatura motor. Estamos repitiendo dos cables para la misma señal porque dos computadoras distintas necesitan saber qué temperatura tiene el motor. Entonces, una de las ventajas del sistema CAN bus, que una vez que la señal original del sensor llega a la computadora principal que la reciba, por la misma línea de comunicación CAN bus, viaja toda la información de cualquier sensor hacia cualquier computadora de manera bidireccional, de aquí de allá a acá. Es decir, por ejemplo, si aquí viaja la señal, perdón, CKP del sensor de cigüeñal, por dar un ejemplo, cualquiera, y la manda a la computadora del motor a la red CAN bus de comunicación, red CAN bus, vamos a anotar aquí, ya vamos a anotar las siglas, red CAN bus de comunicación. Si la computadora del aire necesita la señal CKP del sensor de cigüeñal, la toma. Si no, no hace nada con la señal. Si el medidor combinado del clúster necesita la señal, la toma. Si no, no hace nada. Y así, con la cantidad de computadoras que esté conectada a la red CAN bus en la periferia, ejemplo. Pero si después la computadora del aire manda la señal a la red CAN de vuelta, de que, ejemplo, el conductor activó el aire, hace on y activó el compresor. Si la computadora del motor necesita esa señal, la toma. Si no, toma. Y así con cada módulo. Ajá. Es una doble información por el mismo cable. Es cualquier información por el mismo cable. Ya vamos a ver que esos cables físicamente son entrelazados, van entrelazados. Son dos cables, ya lo vamos a ver, de cobre normal. No tienen que ser gruesos porque ahí no fluye mucha corriente en amperios, es variación de voltaje. Que la computadora, que ya lo vamos a ver, lo interpreta como ceros y unos, código binario de computación. Y después ya transforma esos ceros y unos en qué significa ese mensaje. Ah, mira, la temperatura del motor está en 80 grados. Ejemplo. ¿Ves? Vamos a ir poco. ¿Okay? Porque no se necesita como quien dice una resistencia, sino simplemente un envío y recepción de información. Sí. De todas maneras, si tienen preguntitas, levanten la mano, yo termino la explicación y le doy la palabra, ¿ok? Fíjense, aquí, esto que vemos aquí es una señal digital, perdón, analógica.
Se representa como que el bombillo cambia de intensidad, ¿ves? Sube la intensidad, baja la intensidad, sube, baja, por la variación de voltaje. Esto es una señal analógica, ¿ves? Hay una serie de cambios de estado en la intensidad de la luz, en este caso variación de voltaje, en el tiempo. Señal analógica. En cambio, una señal digital, como la que vemos a la derecha, son dos estados, on, off, prendido o apagado. Código binario sería ceros y uno, ejemplo. En un estado, aquí hay voltaje, aquí no hay voltaje, aquí hay voltaje, aquí vuelve a haber voltaje, se mantiene más tiempo el voltaje, apagado. Entonces, en código binario, digo, nivel de computadora, cuando hay voltaje, por decirlo así, es 1, la interpretación de 1. Cuando no hay voltaje, 0. Entonces, claro, esto es lo que se define como una unidad de información, lo que se conoce como el bit. Un bit puede tener dos estados, 0, 1. Lo que pasa es que una combinación seguida de bit, cuando completan 8 bits, se define como un byte de información. Entonces, ejemplo, voy a inventar algo. De repente, cuando una computadora reciba, esto es algo básico lo que voy a decir, no es que sea así exactamente, pero cuando reciba 4 1 seguido de 2 0 y 2 1, significa que la temperatura del motor es de 70 grados, supongamos. Pero así que si aquí este último 1 cambia a 0, ya es 72 grados. Y me explico, o sea, en función de la combinación de ceros y unos, la información se transforma de algo a otra cosa, por lo que quiera decir la información. Claro, cualquier módulo recibe esa combinación de 0 y 1 y él lo transforma a quién me envió esa información. Ejemplo, la computadora del aire, trama de inicio, ¿Qué contiene la información? Que el cliente prendió el compresor del aire y activó el soplador velocidad 2, que va a haber una carga en el motor. Si la computadora del motor recibe esa información, ella va a buscar acelerar el motor, el ralenti, abrir un poco más la mariposa, si es una mariposa motorizada, inyectar más combustible, acelerar el motor. Después hay un fin de información, otra combinación de ceros y unos. Entonces, bueno, esto lo creó la tecnología, la casa Bosch. CAN significa controlador de área local o red de controlador de área local, Controller Area Network. ¿Okay? Vamos a aprovechar que tenemos a Bujía activo, el mecánico virtual de la escuela, para entonces decirle lo siguiente. Estoy trabajando con un vehículo Chevrolet Aveo LT 2011 que me dijeron que tiene red CAN bus de comunicación. ¿Qué significa CAN bus? ¿Puedes darme algún detalle del sistema o en ese vehículo en específico? Veo que la computadora del motor está separada de la computadora de la transmisión automática. Voy a proceder a escanearla, pero veo el código en el escáner, o mejor dicho, ya la escaneé y me dio el código U0100. Dame por favor respuestas precisas y concisas. Esto, bueno, yo he trabajado, me pasó con ese Aveo, también con un Mazda 6, código de comunicación U0100. Ya le voy a contar el Mazda 6. Vamos a ver qué nos dice entonces aquí Bujía. Oye, aquí sin querer dejé que escribiera campus en vez de campus y no chequeé esa parte, no releí ahí, no importa, pero ya como que entendió. Entonces vamos no quiero que eso quede así, aunque ya me respondió. Vamos mejor a refrescar, mandamos la pregunta y corregimos. Campus, chequeamos por si acaso otro errorcito por ahí. ¿Cómo? ¿Lo escribí mal? Bueno, ya quedó así, no importa. Excelente iniciativa al diagnosticar su Chevrolet Aveo LT 2011. Abordaremos su consulta sobre la red CAN-BUS y el código U0100 con la precisión técnica que requiere. La red CAN-BUS es fundamental en los vehículos modernos para la comunicación eficiente entre los diferentes módulos electrónicos. ¿Qué significa CAN-BUS? CAN-BUS significa Controller Area Network Bus, red de área de control. Es un estándar de comunicación robusto, fiable y de alta velocidad diseñado para permitir que las unidades de control electrónicas, ECUs o módulos, en un vehículo se comuniquen entre sí, compartiendo información y eliminando la necesidad de un complejo cableado. Propósito: sirve como una autopista de datos que conecta módulos como el de control del motor, SM, el de la transmisión, TCM, el de frenos ABS, el de la carrocería, BCM, el del airbag, el de dirección asistida, entre otros.
Funcionamiento. Cada módulo conectado a la red puede enviar y recibir mensajes. Los mensajes se transmiten en un formato de trama de datos que incluye un identificador, datos y un código de verificación. Todos los módulos en la red escuchan todos los mensajes, pero solo procesan aquellos que son relevantes para ellos según su identificador. Ventajas. Reduce drásticamente la cantidad de cableado en el vehículo, simplifica el diagnóstico, mejora la fiabilidad y permite una mayor integración de funciones entre los sistemas. CANBUS en su Chevrolet Aveo LT 2011. Su observación de que la computadora del motor, SM, está separada de la computadora de la transmisión automática, TCM, es una configuración común. En un Chevrolet Aveo LT 2011, la red CANBUS es la encargada de que estos módulos se comuniquen de manera efectiva. El SM y el TCM intercambian constantemente datos vitales, como la velocidad del motor, la posición del acelerador, las velocidades de las ruedas, la carga del motor y las solicitudes de cambio de marcha, para asegurar el correcto funcionamiento del tren motriz. Código de diagnóstico. El código 0100 es un código de comunicación genérico o BD2 que significa pérdida de comunicación con el módulo de control del motor, SM, PCM, A. Este código indica que un módulo diferente, en su caso, probablemente el TM o el BCM, no está recibiendo mensajes esperados del SM a través de la red CANBUS. Es una señal clara de un problema en la comunicación con el módulo de control principal del motor. Posibles causas del código. Problemas en el cableado CANBUS. Circuito abierto o cortocircuito en los cables CAN High o CAN Low entre el SM y el módulo que reporta el código, o en el bus principal. Alta resistencia en los cables de la red. Conectores dañados o sueltos en el SM o en el arnés del bus CAN. Problemas de alimentación o tierra del SM. Falta de alimentación eléctrica, voltaje, o de tierra al SM. Si el SM no tiene energía, no puede comunicarse. SM defectuoso. Una falla interna en el SM que le impide procesar o transmitir mensajes. Módulo que reporta el código defectuoso. Menos común para uso 100, pero el módulo que está reportando la pérdida de comunicación, ejemplo, TCM, podría ser el que tiene un problema interno que le impide detectar el SM. Resistencia de terminación del CANBUS incorrecta. La red CAN requiere resistencias de terminación específicas, normalmente 120 ohmios en cada extremo del bus, resultando en 60 ohmios al medir a través del bus completo. Un valor incorrecto puede afectar la comunicación. Procedimiento de diagnóstico para U0100. Para diagnosticar este código de manera efectiva, le sugiero seguir estos pasos. 1. Verifique otros códigos de falla. Revise si existen otros códigos de comunicación, como U1, U0121, etc., o códigos relacionados con el rendimiento del motor o la transmisión, ya que pueden apuntar a la causa raíz. 2. Inspección visual detallada. Examine cuidadosamente el arnés de cables que va al SM y al TCM, así como los conectores. Busque signos de corrosión, cables pelados, aplastados o sueltos. Preste especial atención a los cables trenzados de la red CAN, generalmente de diferentes colores, como amarillo, verde, o blanco, azul. 3. Verificación de alimentación y tierra del SM. Con un multímetro, verifique que el SM reciba el voltaje de la batería y la tierra adecuados. Consulte el diagrama eléctrico específico para su Aveo 2011 para identificar los pines de alimentación y tierra del SM. 4. Medición de resistencia de la red CANBUS. Con la ignición apagada y la batería desconectada. Para evitar interferencias de los módulos activos, conecte el multímetro en modo de ohmios entre los pines 6, CAN High, y 14, CAN Low, del conector de enlace de datos, DLC. Debería leer aproximadamente 60 ohmios. Si lee 120 ohmios, es posible que una de las resistencias de terminación, en un módulo, esté abierta o que un cable del bus esté cortado. Si lee 0 ohmios o un valor muy bajo, hay un cortocircuito en algún lugar del bus. 5. Medición de voltajes del CANBUS, ignición encendida, KOEO. Con la ignición encendida, motor apagado, conecte el multímetro entre cada pin CAN, pin 6 y pin 14 del DLC, y tierra. Debería haber aproximadamente 2.7 voltios en CAN y 2.3 voltios en CAN Low. Ambos voltajes deben ser estables y variar solo ligeramente. 6. Prueba de continuidad de los cables CAN. Si los valores de resistencia o voltaje son incorrectos, desconecte el SM y el TCM, y otros módulos clave del bus, y pruebe la continuidad de los cables CAN High y CAN Low desde el DLC hasta los respectivos conectores de los módulos. 7. Uso de osciloscopio, diagnóstico avanzado.
Para un diagnóstico definitivo de la integridad de la señal, utilice un osciloscopio para observar las formas de onda en los cables CAN High y CAN Low. Esto le permitirá detectar ruidos, caídas de voltaje o problemas de sincronización que no serían visibles con un multímetro. 8. Revisar boletines de servicio técnico, TSB. Consulte si existen TSBs específicos para su Chevrolet VOLT 2011 relacionados con el código U0100 o problemas de comunicación CANBUS. Recuerde que el diagnóstico de redes CAN requiere paciencia y una metodología sistemática. Para mayor precisión, le recomiendo siempre consultar los diagramas eléctricos y manuales de servicio específicos para su vehículo. Éxito en su diagnóstico. Éxito en su diagnóstico. Éxito en su diagnóstico. Bueno, aquí Bujía nos dio una cátedra, pero bueno, eso lo vamos a ir explicando poco a poco aquí, ¿no? Para que se entienda mejor. Como anécdota, ¿no? Yo he tenido ese código U0100 también. Lo tuve una vez con un Mazda 6 y ese fue un vehículo que yo fui a verificar a domicilio. El cliente ponía drive, era automático y tenía poca fuerza, igual en retroceso, como si estuviese deslizando la transmisión o arrancando en drive en tercera con poco torque, poca fuerza. Y fíjense como anécdota, ¿no? Fue anteriormente un mecánico que sacó el varillaje del aceite de la transmisión. Lo que decimos transmisión automática es la caja automática aquí en el país, ¿no? Pero las marcas le dicen transmisión manual o automática. Para decir caja sincrónica, caja automática. Sacó el varillaje, vio el aceite, entonces le dijo al cliente, no, mira, cómprate los pistones que van en el cuerpo de válvula abajo, en la transmisión, abajo, donde va el aceite. Hay como un cárter. Cuando saca el cárter, drena el aceite, ¿no? Saca el cárter. Abajo hay una serie de válvulas, electroválvulas. No, cómprate los pistones que van abajo del cuerpo de válvulas. Son pistones mecánicos con un resorte. Y ellos vibran porque pasa por los pistones o encima líneas hidráulicas de aceite de la transmisión. Y ellos vibran absorbiendo la variación de presión que hay cuando se acopla una velocidad. Hay una ley de Newton que le dicen la tercera ley de Newton, acción y reacción. Entonces, cuando se acopla una velocidad, primera, segunda, tercera, que hay presión hidráulica en la línea, suponte que se peguen platos y discos en una transmisión automática para activar un freno, un embrague dentro de una caja y acoplar varias velocidades o engranajes solares, planetarios, etcétera, mejor dicho. Entonces, así como un pistón, ejemplo, por la acción hidráulica, comprime una serie de placas y discos para generar un efecto de frenado, un eje o algo, un acople de dos ejes, si es un embrague o freno, ¿okay? Hidráulico dentro de la caja. Así como hay una fuerza del pistón comprimiendo las placas y los discos en una transmisión automática, hay una contrapresión hacia atrás que haría que la caja golpee si no estuvieran esos resortes absorbiendo variaciones de presión. Entonces, un pistones que van abajo en el cuerpo de válvula con resorte. ¿Por qué explico todo esto? ¿No? Para que me entiendan bien el cuento completo. Aquí viene la presión de línea y entonces, claro, te doy un ejemplo. Yo trabajé con unos Corolla en su momento, creo recordar 2009, por ahí, 2010, motor 1.8 litros de cilindrada, que aquí le dicen el Corolla Explosion. Y había un lote que vino que se le rompía un resorte con bajo kilometraje antes del primer año. Ahorita no recuerdo si era el resorte del pistón que va en el cuerpo de válvula, del freno V2, del embrague C1, etcétera. Pero era un resorte que, si mal no recuerdo, hacía que la caja golpeaba de primera a segunda. No hacía el cambio. ¡Pah! Porque el resorte estaba roto y ya el pistón no vibraba absorbiendo esa variación de presión. Así como hay una acción, hay una reacción. Cuando se acopla, cuando un pistón ejerce fuerza sobre platos, discos. Entonces, claro, estaba roto ese resorte. En aquella oportunidad, bueno, se investigó, se estableció la contramedida, se reemplazaron esos resortes por garantía. Hay una condición de fabricación de esos resortes con mucha humedad. Y la humedad penetraba en el metal y lo debilitaba. Entonces, a pocos ciclos de compresión, el resorte rompía. ¿Ves? Entonces, cuando el cliente me dice que no, que le mandaron a cambiar los pistones que van en el cuerpo de válvula y tal, yo digo, bueno, pero qué raro, porque tu transmisión no está golpeando. Yo respeto el criterio de cada quien, le dije, pero vamos a chequear este código, vamos a trabajar con este código, después vemos lo de los pistones U0100. Y además, había en el tablero la luz AT prendida. No recuerdo si color amarillo, la luz de transmisión automática prendida. Yo borraba el código, el U0100, que es un problema de comunicación entre la computadora, el motor y la caja, y salía ahí mismo, sin prender el carro. Volví a prender la luz de AT en el tablero, o roja, creo que era roja la luz.
Empiezo a trabajar. El primer día avancé, pero de un día para otro compro el manual, lo descargo, me lo llevo la lacto para a domicilio y empiezo a ver que los diagramas coinciden, todo, Mazda 6, 2005, motor tal, tal, veo que todo coincide, ¿no? Ya como que aceleré mi tiempo de diagnóstico. Y resulta que la computadora del motor, la SM, y la computadora de la transmisión, la TCM, se comunicaban por medio de un par de cables trenzados, que es de la red CAN o CAN bus. Uno de estos cables estaba roto, reparé. Después vamos a hablar del tema de la reparación, ¿no? Hay unos detalles ahí con los cables y eso. Reparé y también saqué la fusiblera que va en el compartimiento del motor. Abre el capó a la derecha, hay una fusiblera. Hay un fusible de transmisión automática quemado también. ¿Va? Lo reemplacé. Borré el código con el escáner, prendo el carro, coloco drive y salí a probar el carro. Perfecto. Agarró fuerza. Retroceso, perfecto. Ya tenía fuerza. No hay problema. No hizo falta que los pistones que van en el cuerpo de válvula. Entonces el tema de todo esto, que nos puede pasar a todos, pero hay que ser, como quien dice, humilde para mejorar, para querer aprender, para hacer las cosas lo mejor posible siempre. Es que no te puedes lanzar un diagnóstico así. No vas a chequear el aceite y vas a decir que son los pistones en el cuerpo de válvula. Y costaban carísimos, más la mano de obra. No. A veces nosotros hemos hecho diagnóstico de 2 horas, 4 horas, 6 horas, para ver cuál es el problema. Y a veces más, o sea, días, dependiendo de la complejidad del problema. Entonces, todos los códigos que empiezan por la letra U son problemas de comunicación de la red CAN bus. Problemas de comunicación. Problemas de la red CAN. De la red CAN bus que estamos viendo. Todo lo que dibujía, súper interesante, pero ya lo vamos a pulir con dibujitos y eso para que se entienda mejor. ¿Listo? Entonces, fíjense. La red CAN bus se estabiliza con un par de resistencias de 120 ohmios cada una. Aquí hay una resistencia en un extremo, una resistencia en un extremo. En este caso, una está en la computadora del motor internamente y la otra resistencia, en este ejemplo, está en la ECU del EPS, Electronic Power Steering o dirección eléctrica, computadora de la dirección eléctrica si el carro tiene dirección eléctrica en vez de hidráulica. Por dar un ejemplo. ¿Ves? Y aquí los cables naranja y azul no se ven entrelazados, pero son cables de la red CAN. Estos cables son así, entrelazados, ¿ves? Ya lo vamos a ver. Pero aquí se dibujan separados como para no, ¿sabes? Trazar muchas líneas así que se confundan el dibujo. Pero se dibujan como paralelos, pero no son paralelos, son entrelazados. Y ya vamos a ver por qué, la razón de que esos cables sean entrelazados. En la periferia, es decir, a los costados, van una serie de computadoras. En este caso, la computadora del aire se conecta a esta línea naranja y con otro cable a la línea azul en el ejemplo. Entonces, eso es lo que conocemos como CAN high, H de high, que es de alta. Y la línea azul, CAN L, de low, baja. Entonces, una serie de módulos están conectados a la red CAN bus principal, ¿no? Esa resistencia de 120 ohmios estabilizan el sistema y lo protegen, por ejemplo, de un cortocircuito. Si ejemplo, si viene por aquí un cable y se achicharró por calor, calentó y tocó aquí el alambre de la línea CAN high, obviamente toda la línea CAN high se carga con 12 voltios, se pierde la comunicación, es un corto positivo, si ese cable maneja energía positiva de 12 voltios, ejemplo, pero por lo menos no se achicharra internamente la computadora y tal. Hay resistencias internas que le bajan la corriente al circuito, en caso de un cortocircuito, ejemplo, a positivo o a tierra, ¿de acuerdo? Solo que en el caso de un corto se pierde la comunicación. En el caso de un abierto, ejemplo, por cable roto, dependiendo de dónde esté ese abierto, digamos el daño es mayor o menor, pero ya lo vamos a ver a nivel de las comunicaciones por la interrupción. Si hay alguna consulta hasta el momento, falta explicar bastante, pero si hay alguna pregunta. Yo asumo que esa resistencia de 120 ohmios por el principio de la ley de Ohm, no sumo la resistencia. ¿Okay? Con la intensidad de corriente, es donde se protege la computadora. Sí, a mayor resistencia, menos corriente. Eso, por ley de Ohm. Todas estas llegan a una estación donde se van a comunicar con todas las demás. O sea, por ejemplo, la del motor, la del aire, llegan todas a una y esa es la que se encarga de decir, ve para allá, ve para acá, habla con la otra. No. Una estación No. Todas están comunicadas por esa línea bus principal. Ahora. Y es un mismo cable único. Ahora, ¿verdad? Voy a continuar. Voy. ¿Qué ocurre? Ejemplo. Una computadora manda una señal a la red, pero coincide con la de temperatura del motor. Y si la del motor tiene prioridad en su mensaje,
Después, como las señales chocaron, quien manda primero la señal es la del motor. Eso sí se establece a nivel de la programación, de la configuración. O sea, hay mensajes que pueden ser prioritarios. Y si chocan dos mensajes de dos módulos porque se enviaron justo al mismo tiempo, vuelve a reenviar el mensaje primero del módulo que tiene prioridad. Como decir que los dos digamos hola y de repente tú haces silencio, yo te digo hola y después hola. Es así, un sistema prioritario. Al final es como lo termina programando la persona que lo usa. Claro, el fabricante. Ejemplo, un impacto. Si la computadora del airbag, pues, o el módulo del airbag, obviamente eso es prioritario, es emergencia. Entonces, si hay dos señales que ocurren a la vez, vuelve a mandar la del airbag, o el módulo del airbag, o el módulo de freno, del ABS. ¿Ves? Sí. El error genera un código con ese cable partido. Sí, U0100, que anoté ahí. Claro, El U0100. Problema de comunicación entre computadora, motor y transmisión automática, que era el mismo código que me dio con el Aveo. o sea que si desarrollan los ramales, por así decirlo, de eso, va a haber siempre un cable conectado entre todas esas computadoras. Sí. ¿Qué es el? Dos cables entrelazados, porque es un sistema, ¿ves? Como el que estamos viendo aquí, con dos cables entrelazados. Claro, ya aquí te muestran, por ejemplo, ABS LAN, que puede ser para la comunicación de equipo de sonido, que tiene alrededor una malla adicional metálica para evitar que entre el ruido a la radio, a los equipos de sonido, etcétera. ¿Ves? Entonces es una red normal de cables de cobre. Entonces mira, ¿cuál es el tema de tener dos cables entrelazados? Y la pregunta es, por un solo cable no puede fluir esa variación de voltaje, código binario 0 y 1. Sí, por un solo cable sí se puede hacer. El tema es la interferencia electromagnética de cualquier señal, del alternador, etcétera, cerca del cable. Porque si el cable de la red CAN pasa cerca del alternador, del motor de arranque, que generan variaciones de campo magnético, esa variación magnética o inclusive del ambiente, del espacio, etcétera, esa variación de un campo magnético del alrededor puede generar un ruido eléctrico. Es decir, fíjense aquí donde tengo el láser, aquí se genera un ruido. Es decir, esa variación electromagnética modifica el voltaje en la línea y por ende la forma de la señal. Si se modifica la forma de la señal, de repente o la computadora no interpreta bien si es un 1 o te cambia un 1 por un 1. Eso es posible. ¿Okay? Mira, son anécdotas, ¿no? Pero una vez en un juego de video estaban jugando y el muñequito estaban por decirte en una casa y de repente, ¡pum!, apareció en el techo. Y los fabricantes de ese juego no habían programado eso. Entonces ya se dicen que hay unos rayos que entran, ojo, no soy experto en eso, ¿no? Pero que sin neutrinos y tal, que te pueden modificar un 0 por un 1 en un código binario y te cambia totalmente la posición del, bueno, en este caso de un juego, sí, claro, o lo que sea que maneje 0 y 1 en cualquier computadora, etc. Pasó también en Suiza una vez con unas elecciones. Dieron ganador a un señor que tenía menos votos que creo que una señora por allá. Sí, chequearon la máquina, certificaciones, aparentemente un fenómeno similar. Pero ¿qué pasa? Con esas interferencias de cualquier señal externa, etcétera, que te pueden modificar la forma original de una señal. ¿Qué ocurre? Que la forma de compensar eso es colocando otro cable entrelazado y de misma longitud para que se genere una señal tipo espejo. ¿Ves? CAN high es una señal tipo espejo de CAN low. O sea, si aquí yo trazo una línea de simetría, yo puedo rebatir este plano sobre este. Una simetría ahí. Entonces, si se le mete un ruido o interferencia electromagnética a CAN high, se le mete a CAN low. Y por decirlo de una manera sencilla, una cancela la otra. Un ruido cancela el otro, por decirlo así. Entonces, si esta señal era un 0 en código binario, sigue siendo 0. No importa que se le meta un ruido eléctrico a CAN high, porque también se le va a meter un ruido eléctrico CAN low opuesto y va a anular ese efecto de interferencia. Si la señal era 0 o 1, va a seguir valiendo 0 o 1 en código binario. Ejemplo, si aquí de repente se le mete un ruido eléctrico a CAN high, también se le mete a CAN low, simétrico o opuesto, y se cancelan. Y sigue valiendo 1 en código binario. Es para eso. No, o sea, no es... Fíjate qué pasa, que por ejemplo acá, ¿no? CAN high y CAN low, cuando valen 2.5 voltios, se interpreta como 1 en código binario. Y cuando la diferencia de CAN low, cuando vale 1.5, y CAN high, cuando vale 3.5 voltios, la diferencia es de 2 voltios, ¿ves? Pero aquí la diferencia es de 0.
0 voltios. ¿Sí? 2,5 menos 2,5. Si ambas valen igual, la diferencia es de 0 voltios. Entonces es como quien dice, bueno, este cachito, si se presenta igual que este, se cancelan entre sí. Es una manera de hablarlo. Entonces queda como decir de esta forma, porque la interferencia se metió arriba y abajo. O sea, digamos que como hizo una modificación y en el otro lado se repitió y se cancela. Algo como el bachillerato, que 0 mata 0. Cuando dividía, por ejemplo, 100, 1000 entre 10. Entonces te da 100. Un ruido cancela el otro, por decirlo así, porque tiene una señal opuesta. Pero eso es a nivel de variación de voltaje. Actualmente, claro, eso se mantiene así con ese sistema de pacto imprensado o han hecho un cambio tipo fibra óptica o algo por el tipo. Fíjate, por ejemplo, aquí, ¿no? Para ver si lo vemos un poquitico más claro aquí. Can High vale 3.5. ¿Están de acuerdo conmigo aquí? ¿Lo ven? Y Can Low aquí, bueno, por la gráfica, 1.5. La suma te da 5 voltios. 3.5 más 1.5 te da 5 voltios. Pero si se le mete un ruido eléctrico, de repente tú vas a tener aquí, voy a tratar, tú sabes, de hacerlo a mi manera aquí, un cachito que suba hasta 4 voltios. Pero aquí no va a valer 1,5, sino vas a tener la misma señal, pero hacia abajo. Ajá, restándole medio voltio. Entonces esta va a valer 1 y la otra 4. La suma sigue dando 5. Y cuando la suma de 5, por verlo de otra forma, se interpreta como 0 en código binario. A verlo de otra manera. Aquí, cuando valen igual, se interpreta como 1 en código binario. Entonces, bueno, esa... Otra pregunta. Disculpe. Esa señal viaja al mismo tiempo por ambos cables. Sí, por ambos. sí. Pero ¿qué ocurre? Ejemplo, en el caso del Mazda 6, tenía el cable roto. El tema es el siguiente, ¿no? O sea, normalmente las marcas te mandan a reemplazar ramal, pero muchas veces es costoso reemplazar todo un ramal. Entonces, ¿qué ocurre? Tú puedes reparar un cable, pero tienes que garantizar que quede en la misma longitud entre Can High y Can Low. Es decir, suponte que aquí está Can High y está roto aquí. Este es Can Low, que está bien. Si tú reparas el cable de Can High que esté roto, tú no puedes hacer esto. Agarrar un tramo de cable y lo empataste hacia lo loco. Porque estás modificando la longitud de Can High respecto de la longitud de Can Low. Y a nivel de las señales, estás haciendo que ellas se desfasen horizontalmente. Si esta es Can High, gracias, Pedro. Si esta es Can High y esta es Can Low, de repente Can Low ya está desfasada, ya no coinciden. Entonces la computadora no sabe si es un 0 o un 1, lo interpreta mal y la señal se pierde o llega una señal errática. El motor está en menos 15, cuando está en 95 grados hay que activar el electro. Se funde el motor. Ejemplo. Entonces cuando tú reparas cables CAN, hay que mantener la misma longitud del cableado, lo más cercano posible a la misma longitud. Y la reparación no puede generar un aumento de resistencia significativo, porque si hay mucha resistencia, quedó algo flojo. No, mira, ejemplo, tu reparación fue que entorchaste los cables. Eso en cualquier vibración se pierde la señal o aumenta la resistencia. Entonces de repente el voltaje, ejemplo, Can High, el voltaje de repente bajó a 1 voltio porque hay mucha resistencia o se aflojó el empalme que hiciste mal o entorchaste mal. Es una mala reparación o que aumente mucho la resistencia o cableados que se medio aflojen. Genera variación en la señal y después ya no sabe si va a interpretar 1 o 0 o no sabe qué interpretar y se pierde la comunicación. Entonces los problemas en la red CAN bus, dependiendo, puede ser crítico como ese carro que, bueno, arrancaba en tercera, o puede ser que el carro no prenda o pierda fuerza rodando. Ese Mazda 6, ya te doy la palabra, ese Mazda 6, la primera vez que se reparó, no quedó bien. Y pasamos por policía acostado y el carro perdía potencia. Después se repararon bien los cables y ya no falló más. Para reparar o sacó el ramal completo. Yo agregué un tramito de cable, pero con un manguito, te lo muestro en la práctica. Ojo, esto no son técnicas avaladas por los fabricantes, pero claro, de repente un ramal nuevo de motor, etcétera, te puede costar $200, 300. Ya voy, ya voy para allá. Fíjate, ¿ves? Así es. Después vamos a hablar de algunas técnicas de reparación de cableado y lo vamos a hacer también en la práctica, ¿ok? Ya viene pronto esa parte. Pero fíjate, un manguito, se los muestro en la práctica porque yo tengo también manguitos aquí, ¿no? Eslabón, manguito. No, es un cambio de sección.
donde tú vienes y aquí tienes, por ejemplo, el alambre, el aislante, y aquí metes, digamos, tú pelaste el cable de un lado y igual hiciste del otro lado, ¿eh? Aquí viene el alambre, ¿eh? Con una herramienta para crimpear, nosotros aquí ejercemos presión. Y el manguito, que es metálico por fuera, presiona los cables. Y hay gente que también presiona un poquito aquí los extremos para que quede bien presionado. Y bueno, previamente se agregó aquí un termo encogible que después con calor él se adhiere y queda con mayor, digamos, o sea, queda mejor a nivel de la estética y evitas que se vaya a soltar también. Ya voy para allá. La otra técnica, claro, ya va. La otra técnica es por soldadura, pero tiene que ser una soldadura bien hecha. Yo he hecho pruebas de medir resistencia en cables completos y soldados. Vamos a hacer esa prueba también en la práctica, vamos a soldar y todo eso. Pronto viene esa práctica. Bueno, podemos ver si arrancamos. Mira, y cuando la soldadura queda bien hecha, no hay diferencia en la resistencia. O sea, que no te afecta la comunicación CAN-bus. Uno, en este caso, o sea, claro, aquí estamos hablando de va trenzado. Al hacer esto, lo trenzado no es lo importante en esta situación. Lo trenzado tiene que ir siempre trenzado. Y la misma longitud extremo de cada cable. Con la reparación usted lo trenzó. O eso tiene una particularidad de ese trenzado. No, el trenzado es así, ¿ves? Así, y el otro lo vas trenzando así. Yo soy de los que piensan que, bueno, deje quieto lo que está quieto. O sea, si el otro está malo, póngale que esté estable el rojo, por decir. Lo picó 5 centímetros. Picar el negro para quitarle 5 centímetros para que tengan la misma longitud no va a hacer que sí funcione. Debería. Si tú des la misma longitud y picaste los dos cables y quedó bien la soldadura, eso no va a fallar. No va a pasar nada. ¿No? O sea, porque si voy a cortar y quité este segmento y le quité 5 centímetros y no quiero que el cable me dé por no empatar un cable, porque voy a dejar 2 uniones, corto el otro y pego una. ¿Me entiendes? ¿Sí? O el cable que está roto, ejemplo, tú lo terminas de cortar un poquitico más, ¿me explico? Claro. Ejemplo, aquí lo cortas un poquitico más, limpias el cable y tienes un cable aproximadamente del mismo largo de este tramo y haces tu reparación en los extremos. Profe, no, tú dijiste profe primero. Es cuando la señal está desfasada, se puede ver de alguna manera, un telescopio o algo así que metes y... Ok, está buena esa, pero telescopio no. Osciloscopio. Está buena, estamos aprendiendo. Pero tengo que corregir, no puedo decir que sí, ¿verdad? Con el osciloscopio lo vamos a hacer en la práctica ahora. Nos vamos a conectar a la red CAN. Pero ¿qué pasa? Fíjate que aquí, fíjense, aquí al final tenemos, este es el conector OBD2, donde yo me conecto al escáner. Y el pin 6, lo que nos dio bujía, ¿no? Y pin 6 son cables que están conectados a la red CAN. Bueno, aquí me quedó un poquito ahí. A la red CAN. Claro, el cable 14 lo voy a sacar como por detrás, como para mostrar que viene también entrelazado. Va conectado a la red CAN. El ejemplo, en este caso, el cable rojo a la red CAN High, al rojo. Y el cable negro a la red CAN Low. Como eso está conectado, nosotros, mira, ve, Reiner, nosotros podemos conectarnos aquí, pin 6 y 14, a un osciloscopio. Voy para allá. Osciloscopio. Entonces, yo puedo ver lo que tú estás diciendo, el desfase de CAN High y CAN Low. Vamos a hacerlo aquí mejor en rojo. CAN High y CAN Low, así, ¿ves? En vez de ser simétrico, de repente tienes así, está desfasado. No coincide siempre exactamente que la señal de arriba, cuando la arrebatas en el eje de simetría, coincida con la de abajo. Entonces ahí tú puedes presumir que tienes distinta longitud de cable. Claro. Mínimo 2 canales con el osciloscopio para cada señal. Un canal por señal. Fíjate, Pedro, si quedó algo por ahí me avisa. Fíjense, tenemos que chequear cada señal con un canal del osciloscopio. Y puyamos el cable CAN High con tierra y CAN Low con tierra. Fíjate, el pin 4 del conector OBD2, aquí este pin 4 es tierra de carrocería. El pin 5, tierra masa electrónica, que llaman. Entonces, aquí nosotros puyamos, ejemplo, bueno, aquí sí estamos aquí al frente. El 6 con el 4, ¿verdad? Un canal, ejemplo, channel, gracias, Pedro.
Channel 1, canal 1. Y después el 14, pero al mismo equipo, ¿no? Al mismo osciloscopio, ¿no? Ya vas a tener el canal 2, Channel 2, con la misma tierra. Ya la tienes. O si es otro cable, bueno, agarra el... ¿Sí? No es el osciloscopio entre el 6 y el 14. Más lo podemos hacer para ver qué da. Pero la técnica correcta es can high con tierra y can low con tierra, porque esa variación de voltaje es respecto de tierra, no es respecto de la otra señal. Y a lo mejor si es respecto de la otra señal generaría como una sumatoria adicional. O sea, Bueno, ya lo vas a ver en la práctica porque lo vamos a hacer. Lo vas a vivir. Claro, esa. En el caso del escáner, que lo vimos estos días, cada que lo conectamos al OBD2, él trae, digamos, identificado todos estos pins. También podemos, con los pincitos que trae, colocarlos y de allí tomar la señal de los osciloscopios. O es indispensable que sea directamente del conector OBD2. Disculpa, repite para ver si te entendí mejor. ¿Ok? el coño, no creo que sea lo que se refiere. ¿Sabe que el protector, usted nos dijo que con el protector que trae para el escáner, cada uno de ellos tiene igualito sus 16 pines para chequear los 16 pines, pero directamente en el protector? Él dice que si se puede hacer con el protector o tiene que ser directamente en el conector OBD2 del carro. Eso fue lo que quisiste decir. Excelente. De las dos, José, de las dos maneras. Lo vamos a chequear en la práctica porque, no, estaba buscando, pero no la tengo aquí a la mano. Déjenme ver aquí, ya va. MPX, electricidad. Un segundito para mostrarles aquí. La tengo aquí a la mano. Carpetas, vamos a ver. ¿Tú trajiste tu escáner hoy, José? Sí, sí. La caja de ruptura también. Sí, la caja de botón. Casi 900. Trae la caja de ruptura, te trae el escáner, te trae la tablet, trae el todo. Fíjense aquí, muchachos. Esta es una caja de ruptura o break box. La vamos a usar ahora. En la escuela tenemos las dos. Vamos a anotar por si acaso el nombre en inglés. Break o caja de ruptura. Caja de ruptura. Entonces, este es el conector OBD2 del vehículo. Y de este lado tú te conectas a tu escáner. Aquí. ¿Sí? Entonces tú vas a ver estos 16 pines del conector OBD2, que a veces es incómodo para chequear el pin 6 con el 14 y tal. Aquí es más cómodo y te trae un juego de punticas que metes aquí en estos orificios para chequear cualquier voltaje, cualquier señal. Ajá. Correcto, fíjate, ¿ves? 4, aquí dice, ¿ves? Chasis ground, tierra, pin 4. 5 es tierra de señal de computadora, ¿ves? Can high, can low, 6 y 14. El 16 es power, es el positivo que alimenta el escáner. Si ese cable está roto, ejemplo, o el fusible está quemado que alimenta ese pin 16 en el carro, no prende el escáner. Pero, José, ¿qué podemos hacer con esta caja de ruptura? Con este cable. Por ahí se puede colocar un transformador. Hay transformadores de 110 voltios alterna a 12 voltios o voltaje de alternador, 13, 14 voltios, directo. Y lo conectas ahí y alimentas al pin 16. Te lo muestro ahora, yo lo tengo en la escuela. Pero hay otros transformadores que en vez de conectarte a 110 voltios, te conectas al encendedor de cigarrillo. Y metes el pin macho aquí, ¡pum! Y prende el escáner. Yo antes de que salieran todos estos equipos, yo antes lanzaba un cable o con una punta lógica, conectaba batería, inyectaba, pero eso claro, tenía que quedarme ahí pegado y no soltar el positivo porque o llegaba detrás del cable del pin 16, lo pelaba un poquito y conectaba un cable que lo lanzaba positivo de batería y lo dejaba ahí. Claro, con unos uniones, unos caimanes, para poder alimentar constantemente. Pero me llegó a pasar que con la punta lógica, tal, llega un momento que te cansa y si medio suelta el positivo, se apaga otra vez el escáner. Pero yo lo hice en varios carros que no tenían alimentación positiva. Y aquí, ya voy para allá. Fíjate, si tú le das aquí a Select, pasas de un pin a otro. Aquí dice, por decirte, pin 8, pin 10, pin 12, y tú vas viendo el voltaje en tiempo real de cada pin. Esa es una ventaja de esta caja de ruptura. Yo no puedo alimentar el 16 con un positivo y meto batería, lo meto ahí y ya. Ya yo lo hice. No funciona. Ojo, yo lo hice fue en esta, que no tiene el cable para alimentar 16.
Yo alimenté el pin 16 aquí con positivo de batería y no me dio positivo aquí en el conector donde va el escáner. Yo lo hice, pero lo podemos volver a hacer si quieren. Yo lo hice. Un segundito aquí. Pero usted alimentó ese positivo y le puso la tierra arriba también y nada. Pero vamos a hacerlo. Yo lo hice en su momento como había que hacerlo, pues. Ahora, ya exactamente los detalles de... Sí, O sea, yo creo que es un escenario horrible. ¿cómo? De los cables que o sea, vinieron y sin querer arrancaron el OB2 o lo cortaron, porque sería lo más trágico que pudiera pasar. O sea, el escáner lo que necesita es la tierra, el positivo y los dos, el high y el low de... Sí. Nada. Esos cuatro... No es que más nada. Porque, ejemplo, a veces hay carros que tienen, fíjate, pero ya lo voy a mostrar, pero hay unos pines que dice OEM, que es a discreción del fabricante. Entonces tú puedes tener un cable que nace de un pin tal que va a un módulo, una comunicación alterna. Si falla la principal, puedes tener una comunicación alterna por otra línea. Entonces tú cuando conectas la caja, que lo haremos ahora en la práctica, tú ves cómo tiran las luces y ves cuáles son los pines que están siendo usados o no. Pero no se utilizan todos los 16, sino que son positivos, las tierras, de repente caja y canlo y otro más. O de repente el carro no tiene redcan, utilizas de repente el pin 2 y 10. Ya lo vamos a ver, que son que si protocolo SAE de comunicación, el protocolo ISO, etcétera. ¿Ves? Ya vamos para allá. Mira, ¿ves? No, lo que quería era mostrar lo siguiente, ¿no? Nosotros hicimos hace unos días un video con los colegas de Saúl Pro que están comentando, que venden también herramientas. Ellos son aliados de nosotros, ¿no? Tienes un escáner y no lo quieres perder, no lo quieres quemar, te invito a que hagas estos pasos. Fíjense, aquí tenemos una caja de ruptura o de conexión cuyo conector se conecta al conector OB2 del vehículo y el pin 16 y el 4 alimentan a la caja de ruptura y a su vez alimenta a un escáner. Vamos a ver entonces cuando hay un cortocircuito en el vehículo, invirtiendo el pin 16 y 4, cómo esta caja de ruptura protege al escáner de un cortocircuito y evitar dañar. Aquí el pin 16, que es el positivo, y el 4, que es tierra, está bien, en el orden correcto. Si uno reinvierte, ¿verdad? Ponemos el positivo en el negativo y el negativo al positivo, aquí en la caja de conexión, en el bollo, da una alerta en el pin 4 y 5 de color rojo, advirtiendo que no es el proceso, no es el procedimiento correcto. Entonces, la caja de conexión sirve para proteger tu escáner. Aparte que también puedes usar con multímetro y con osciloscopio para salud del OBD2. Es muy importante tener esta caja de conexión para proteger tu escáner. Muy valioso. Esta es la manera correcta, ¿verdad? Y si reinvertimos los polos, no prende. Mira que aquí en la caja de conexión, en el pin 4 y 5, te manda una alerta. Ahí nos damos cuenta que protege el escáner, porque si lo colocó de forma correcta, mira, funciona perfectamente. A veces hay cierto tipo de cortocircuito en el vehículo, no todo, que pueden tender a dañar el escáner. Por eso una caja de ruptura te lo puede proteger. A veces el conector OB2 en el vehículo, por una mala reparación de su cableado, le invierte en el pin 16 y 4 y también puede dañar el escáner. Y no solamente el escáner, también te sirve para proteger un HP Tuner, un Scarmati, un BCM. O sea, hay muchas herramientas que pasan los miles de dólares que puedes evitar quemar por usar una caja de conexión. Se pregunto, ¿vale la pena o no vale la pena tener una caja de conexión que te va a proteger el escáner o cualquier interfaz que tengas en tu taller? Te digo, es valioso tener una caja de conexión que te va a servir para proteger tu escáner. Te invito a que tu taller tengas una. Y si ya tienes, dime cómo te ha ido. Comenta en el video tu opinión. Tienes un escáner y no lo quieres perder, no lo quieres... Fíjense, muchachos, sobre la pregunta que nos hicieron las redes, si la caja de ruptura o breakbox protege, digamos, al escáner de un sobrevoltaje. Si aquí tengo 12 voltios, en este caso yo me conecto al pin 16 y 4 con un multímetro, veo que alimenta con, en este caso, voltaje de un cargador que tenemos aquí con la batería, que sería la condición normal. Si yo aquí con este cable conecto las dos baterías en serie para sumar los voltajes, fíjense que igual el equipo suministra 23 voltios sumados aproximadamente, 23.7, que es lo que estamos verificando con el multímetro. Pero en este caso, si tú conectas al equipo, la caja de ruptura te da una señal sonora, ¿ves? Empieza a pitar y tú ves que hay un sobrevoltaje. Ya obviamente no deberías conectarte para evitar quemar tu equipo como tal, pero estás viendo el voltaje en la caja de ruptura. Fíjense que ahora me conecté a una sola batería, condición normal, pin 16 y 4 alimentando el escáner, y en este caso le enciende. Sí te protege, como mostramos en el video anterior, de inversión de polaridad. Fíjense que ahí no prende el escáner,
y el agullo te arroja una luz roja, pero cuando lo vuelvo a conectar correctamente, sí enciende el escáner. Entonces no lo quemamos como tal. Fíjense, aquí yo como tal volví a invertir y fíjense que no prende, pero lo vuelvo a conectar correctamente y enciende. Fíjense, muchachos. Los 24 voltios pasan igualito, el quema el escáner. Pasan los 24 voltios, pero como tú lo estás viendo, no lo vas a conectar, ¿verdad? Entonces, Se escucha que está Te dice, mira, en esa escalera hay un barra que ya para 24 voltios. Sí. pero, el otro modelo que también tenemos aquí en la escuela, que tiene los edificios más grandes, como no lee voltaje, Práctica, en la práctica lo vamos a hacer. Mira, quiero concluir porque quiero seguir explicando RedCam, pero como hay varios carros para la práctica, prefiero ir a la práctica. Y seguimos con la teoría de RedCam la semana que viene, la segunda parte, por decirlo así. Pero quiero concluir con algo importante hasta ahora, y es lo siguiente. Cuando yo mido, fíjense, cuando yo me conecto al pin 6 y 14, como dice aquí, ignición, o sea, la llave en off, carro apagado. Yo debería haber una resistencia cercana a 60 ohmios, si todo está bien. ¿Por qué? Porque del pin 6 y 4 y 14, esos están conectados a la red CAN y se acuerdan que tienen dos resistencias en paralelo de 120 ohmios cada uno que estabilizan el sistema, el que vimos en el dibujito de hace rato. Suponte que esta esté en la computadora del motor, la SM, y esta esté, por ejemplo, en la TCM. Y ya después en la periferia y otros módulos conectados acá. Obviamente no hice los cables entrelazados ahorita ni nada, ¿no? Para simplificar. Entonces, como hay dos resistencias de 120 ohmios cada una, conectada a la red CAN High y CAN Low, después lo vamos a hacer porque eso es de bachillerato, circuito serie, paralelo, física, todo eso. En las universidades también se enseña eso. Pero lo quiero calcular para que vean de dónde nace. Dos resistencias en paralelo de 120 ohmios, el total te da una resistencia de 60 ohmios. ¿Qué es lo que tienes que ver con un multímetro? Aquí tengo que ver cercano a 60 ohmios para que todo esté bien. A nivel de la red física principal CAN. Pero si de repente esta red, ejemplo, esta resistencia se rompe o este cable se rompe, cuando tú te conectes a la red CAN, tú vas a medir que solo la resistencia del otro lado que está buena, ¿ves? Esta. Porque si hay un abierto en la resistencia de este lado o en el cable, ya no va a ser el cálculo de dos resistencias en paralelo que te dé 60 ohmios, sino solo la de un lado. Entonces, cuando tú en un multímetro, tú ves, por ejemplo, 120 ohmios, no está bien. Que aquí sería no good, no está bien. 70 ohmios o más. Ejemplo, 120 ohmios. Puede haber un abierto en la línea CAN bus, en una resistencia rota, cableado roto. ¿Ves? Concluyo hasta aquí, repito, porque la semana que viene retomo esto y complemento la explicación de otros tipos de fallas. Pero concluyo hasta aquí con algo fundamental. Carro apagado, entonces, conclusión, yo puedo medir pin 6 y 14. Tiene que dar cercano a 60 ohmios para que por lo menos físicamente la red esté bien, la resistencia y los cables. Escaneo el carro. Si tengo códigos U, como el U0100 que me pasó a mí, hay problemas en la red CAN. Cuando hay problemas, bien sea porque aquí no te dé 60 ohmios, porque escaneaste y te dé un código. Cuando hay problemas en la red CAN, hay que chequear físicamente los cables. Continuidad, están buenos, están rotos. Si tiene un código, pues vas a ver, como yo, problema de comunicación entre computadora, motor y caja. Lo primero que hice fue dónde están esas computadoras y ver cuáles eran los cables CAN, porque físicamente nacen entrelazados de una computadora a otra. Los puedo ver. Ahora lo vemos también en la Kangoo, tiene red CAN y eso. Que yo vi que están rotos. ¿Por qué puede fallar también una red CAN? Aparte de cables rotos, la resistencia rota. Una de las dos resistencias rotas, cable roto. Que una computadora no tenga positivo constante de batería, positivo bajo switch, los positivos que tenga, o tierra defectuosa, aunque no tenga tierra. Ahí están la mayoría de las fallas CAN. Ya después, o sea, yo te diría que la mayoría están cableados rotos, resistencia rota, pero es poco común que en una computadora no tenga los positivos ni las tierras. Y último caso, que se dañó internamente el módulo dentro de la computadora que genera la variación de voltaje de CAN high, CAN low. O sea, ella quizás recibe la señal bien del sensor, pero ella no manda esa variación de voltaje de CAN high, CAN low. Pero ahí está la falla, lo que dijo Bujía. Adelante, Blanco. Físicamente, las resistencias
de esa, de dónde físicamente, cerca dentro del computador. No. Físicamente, ¿dónde están? Concluyo con esto. Pues donde diga el fabricante que estén o que están. Fíjate, por ejemplo acá, ¿no? Vámonos por aquí, acá. Por lo menos el Yaris es full CAN, ¿no? El Yaris. Me metí en el manual de Yaris que está en inglés. Acuérdense que en la biblioteca hay manuales en inglés y en español. Me meto aquí en sistema de comunicación. Toyota Yaris. Aquí. Perdón, aquí. Ajá, Communication System. Me habla de la red CAN bus de comunicación. Aquí están toda la explicación, todo por diagnóstico, etcétera. Pero fíjate, aquí me voy a diagrama del sistema. No, mejor dicho, primero ubicación de parte, después el diagrama, ¿ves? Ubicación de partes para vehículo con volante a la izquierda, left hand drive. Computadora del motor, computadora del ABS, skid control ECU. Forma parte de la red CAN bus, el medidor combinado o el clúster, la computadora de la dirección eléctrica, power steering, electrical power steering. Aquí hay un conector de unión o junction block, que es donde está también la computadora de carrocería, main body ECU, detrás. Aquí hay relé, fusible, la computadora de carrocería, el conector DLC3 donde te conectas al escáner. Y pendiente aquí con lo que voy a decir, hay un conector llamado DCAN, Junction Connector, conector de unión DCAN. De un lado, ahí saca la vestidura pues de plástico. ¿Va? De este lado está ese conector, que es un conector que tú lo identificas porque vienen cables, llega un conector y no es que el conector conecta con un conector hembra, no es conector con conector macho y hembra. Es ramal de cable que llega, ramal de cables que sale de ese conector. Y el conector está entapado, tape negro de planta, original de planta. Porque internamente tiene unas placas y de repente llega un cable y esa placa distribuye positivos o tierra. O sencillamente dos cables de la red CAN, llega una placa y nacen otros cables. Eso para evitar que lanzar un ramal de un extremo de un cable del carro. Llega ahí unos ramales y nacen otros nuevos. Como si fuera. Y fíjense que hay otro que es en el PID aquí, ¿verdad? Igual, por el lado del copiloto. Lo digo porque ya voy a mostrar el diagrama y ellos están en la red CAN. Y a veces hay sulfatación ahí, nos pasó con una Toyota previa en uno de los conectores. No digo exactamente ahí, pero nos pasó con uno de esos conectores y el problema estaba ahí. Fueron como 3 días de prueba. No, sulfatado, corrosión, verde. Y aquí está la computadora del aire, amplificador del aire acondicionado, que es este. Bueno, el Yaris está detrás de los pedales por aquí atrás. ¿Ves? Y bueno, todos los componentes. Aquí, por ejemplo, aquí me regreso. Diagrama del sistema, pendiente aquí con esto. ¿Ves? Aquí yo veo blanco. Una de las resistencias está en la SM, computadora del motor. Y la otra está en la computadora de la dirección eléctrica. La que está detrás del clúster, ahí. Y ya en la periferia está el medidor combinado, que es el clúster, computadora principal de carrocería. Ves que se comunica por el PCAN Junction Connector, que creo que era el de la derecha del copiloto. Y este es el DCAN Junction Connector, donde se conecta estos dos cables del conector PLC3, es decir, el pin 6 y 14. Estamos viendo ahorita. Computadora del aire se conecta a la red CAN. El sensor del airbag se conecta a la red CAN, ¿ves? Principal. Y la computadora del ABS. Esto es lo que el software Diaxone Pro, que usamos, el ProDiac, que es similar al Diaxone Pro, hace cuando el carro tiene tecnología CAN, topología de red, lo que llama función de topología de red, que te dicen todas las computadoras conectadas, qué red es CAN, tal, calidad, cuál tiene código, cuál circuito abierto. Esa es la función de topología de red, ver cómo están las computadoras conectadas, cuál tiene código, tiene un circuito abierto, etc. ¿Te ha tocado reparar alguna resistencia a eso? No. Si llega a haber por problemas de resistencia, una de las resistencias quedó abierta, no es electrónico, que es lo más recomendable, sacar los dos módulos donde están las resistencias y llevarlas a un técnico. Ojo, no es esas reparaciones. Sí me he enfrentado a unos casitos de computadora, he resuelto o he soldado, etcétera, pero no específicamente de esto. ¿Ok? Entonces, lo que te voy a decir, eso no es que yo lo resolví, sino que, claro, hay que ver si físicamente tú pudieras ver que la resistencia esté rota, si la pudieras reemplazar con el mismo valor de ohmiaje. Yo tengo ahí una teoría, pero se lo explico en la práctica, de cómo resolver de otra forma también, cuando hay una resistencia rota. En ningún caso, o sea, que es difícil que realmente llegue un caso con una resistencia esa que no esté trabajando. En teoría, exacto.
Pero todo es posible, Ah, bueno. todo es posible. Cada vez que vamos avanzando en este curso, nos damos cuenta que cualquier cosa puede volver loco a cualquiera Sí. una falla. Ah, imagínate, si te he estado 3 y el problema era una